presentación de hoy pretende remediar un error que arrastra desde hace años la Universidad Simón Bolívar. El curso de teoría de Física 1 debe verse simultáneamente con su laboratorio. Aún peor, hay ciertas carreras en la universidad que no ven nunca el laboratorio de física. El título de la charla es en realidad el esquema de la presentación. En primera instancia presentaremos los errores de la medida. Todo número o toda cantidad que se mide en ciencia debe venir acompañado de su error, el cual cuantifica la incertidumbre inherente a la medida. Acto seguido presentaremos las cifras significativas y las relacionaremos precisamente con los errores. Y terminaremos haciendo algunas precisiones sobre el sistema métrico, mal llamado Sistema Internacional de Unidades. Todo estudiante, cuando hace cálculos que involucran números que provienen de la medida, utiliza su calculadora y reporta lo que le sale en la pantalla de la calculadora, todos los decimales que te arroja el cálculo. Eso es precisamente lo que no se debe hacer. Por otra parte, cuando abordas los libros de texto e intentas hacer los problemas, en los enunciados suele aparecer, por ejemplo, 10,0. 10,0 es distinto a 10 o a 10,00. Finalmente, muchas veces haces cálculos, sabes que lo hiciste bien cuando estás resolviendo problemas del libro, y cuando comparas tu respuesta con la del libro, no es exactamente igual. Esas tres circunstancias se relacionan precisamente con la charla de hoy. Los errores se deben a diversos factores. El primero de ellos es la limitación del instrumento de medida. El mínimo valor de una división de la escala es lo que llamamos la apreciación del instrumento y puede ser considerado el error de lectura. Hay otras fuentes de error. Por ejemplo, hay fuentes de error que arrojan siempre el mismo signo algebraico. Todas las medidas están afectadas de manera positiva o de manera negativa. Por ejemplo, errores de calibración del instrumento, errores de paralaje. Estos errores no son fáciles o mejor dicho, son imposibles de identificar y no pueden ser minimizados por la vía de hacer repetidas mediciones. Finalmente, existen los errores aleatorios. Los errores aleatorios pueden tener ambos signos algebraicos, más o menos, son originados por factores accidentales o fortuitos, por ejemplo, variaciones ambientales, descuidos casuales del observador, interferencia electromagnética, y pueden ser minimizados por la vía de hacer más mediciones. Estamos hablando de más mediciones de la misma cosa, en las mismas condiciones. Y se pueden tratar de manera estadística, por ejemplo, el resultado de tu medida sería el valor promedio, habría una técnica para calcular el error del valor medio o promedio, y ese valor medio no necesariamente es el valor exacto que tú quieres obtener. El valor exacto es inasequible para ti, porque tú no lo conoces. Por lo tanto, no puedes saber si el resultado de tu experimento es realmente el valor exacto, y puedes saber si estás cerca o estás lejos de él. Por otra parte, cuando reportamos un valor medido con su error, porque, por ejemplo, T más menos delta T, lo que estamos especificando es el rango dentro del cual se encuentra el valor verdadero, el cual es inaccesible para nosotros. Lo que nos tiene que quedar en la cabeza para siempre
es que las medidas no tienen sentido alguno si no vienen acompañadas por su respectivo error. Existen dos palabras de uso cotidiano, coloquial, que tienen significados distintos dentro del marco de la ingeniería y de la ciencia. Son las palabras exactitud y precisión. La exactitud de una medida es qué tan cercano o lejano está el valor obtenido en tu medición o en el tratamiento estadístico de tus datos del valor verdadero. Eso sería la exactitud. En cambio, la precisión es la manera como están distribuidos los valores en torno al valor verdadero. Por ejemplo, en la primera de las figuras que presentamos, la A, los valores, ¿de qué son estos valores? Se trata de disparos contra una diana. En este análogo, el centro de la diana sería el valor verdadero. Los agujeros producidos por los disparos son los sucesivos eventos de medida, que no siempre dan el mismo resultado. Ok, en esas condiciones, los valores están agrupados en la figura A de la misma manera que están en la figura B. En ese sentido, exhiben la misma precisión. ¿Okay? En cambio, los valores de las dos siguientes figuras, la C y la D, están más dispersos. En ese sentido, tienen menor precisión. La precisión sí la puedes medir. El error del promedio, de alguna manera, te expresa la precisión. El otro punto es la exactitud. La exactitud está relacionada en cómo el valor promedio de tus medidas se ubica en relación al valor verdadero. En ese sentido, el valor promedio de los eventos en la figura A está más alejado del centro de la diana que en el caso C. Por eso, en el caso C tenemos una buena exactitud, en cambio que en el primero tenemos una mala exactitud. La misma consideración se puede hacer con la figura C y D. El valor promedio de los eventos en la figura D se encuentra más alejado del centro de la diana que lo que se presenta en el caso C. Por lo tanto, la exactitud es mejor en el caso C. Cifras significativas, conocidas en inglés como significant figure. Ok, una cifra significativa, quizás la vieron en bachillerato, pero no dijeron para qué servían, es todo dígito que tiene significado físico. ¿Cómo se cuentan? Se determinan contando desde la izquierda a partir de la primera distinta de 0 hasta la primera cifra afectada por el error, por la incertidumbre. Por ejemplo, aquí presentamos distintas variaciones de 501. Tenemos 501, 0,501, 0,0501. Los tres casos tienen tres cifras significativas, porque si empiezas a contar desde la primera distinta de 0 a la izquierda hasta la última, que es precisamente la afectada de error, nos da tres cifras significativas. Nótese que las dos primeras cifras significativas del 5 y el 0 las conoces con absoluta certeza. La que está cargada de incertidumbre es la última a la derecha, el 1. Presentamos como cuarto ejemplo 501,0. A diferencia de la primera 501, 501,0 tiene cuatro cifras significativas. Denota, por ejemplo, que
el instrumento de medida sí podía apreciar la décima, a diferencia de lo que sucedía en el primer ejemplo. Tenías un mejor ejemplo, tenías un mejor instrumento de medida, o tienes unas medidas más precisas en el caso de que todas las repetidas medidas nos den igual y tú hubieses tenido que hacer un tratamiento estadístico. Lo mismo ocurre con 501,00. Ahora puedes apreciar o puedes reportar la centésima, la estás viendo o la estás obteniendo vía cálculos y ahora tienes 5 cifras significativas, a diferencia de lo que era el primero de los ejemplos o el ejemplo anterior. Finalmente, se suele aceptar que cuando se reporta un número en notación científica, lo que estás reportando fuera del exponencial está expresando las cifras significativas de tu número. En ese caso, 501 por 10 a la 6 tiene 3 cifras significativas. Pudiese tener 4. En ese caso sería 5,010 por 10 a la 5. Mentira. Por 10 a la 6. ¿Okay? En ese caso tendrías 5,010 por 10 a la 6, tendría 4 cifras significativas. Las cifras significativas están vinculadas a los errores. Primero que nada, el error absoluto debe tener siempre una sola cifra significativa, una sola cifra incierta. Eso es muy distinto a expresar que debe tener un solo decimal. Nada que ver. Los dos conceptos son absolutamente distintos. 0,01 tiene 2 decimales, pero solamente tiene una cifra significativa. Por otra parte, el resultado de una medida, cuando lo cuantificas, debes reportarlo con dígitos que tengan significado físico. En ese sentido, la última cifra a reportar tiene que ser la cifra afectada por el error. El error nos va a expresar cuál es la precisión de la cantidad asociada. Ya lo vamos a explicar con un ejemplo. Al eliminar dígitos, para hacer lo anterior, hay que recurrir al redondeo. No se trunca, se redondea. En ese sentido, si el primer dígito a suprimir es menor que 5, la última cifra que se retiene se deja igual. Si el dígito a suprimir es igual o mayor que 5, entonces se incrementa en una unidad la última cifra retenida. Veamos los ejemplos. Pi, 3, 14, 15, 5, 9. Si le queremos quitar una cifra significativa al número, eliminamos el 9. Es mayor que 5 el número que estamos eliminando y por lo tanto debemos incrementar en un dígito la cifra que se retiene. El 5 pasa a 6. Si ahora queremos redondear a 3 decimales, eliminamos el 6 y como es mayor que 5, la cifra retenida se incrementa en una unidad. Nótese que estamos obteniendo una cifra que tiene 3 decimales y 4 cifras significativas. Si eliminamos el 2, es menor que 5, el 4 permanece igual. Si eliminamos el 4 es menor que 5, es menor, el 1 se preserva. Si eliminamos el 1 es menor que 5, nos quedamos con 3. En el caso del resultado, por ejemplo, de un tratamiento estadístico de los datos, obtenemos, por ejemplo, que t, valor promedio, es t igual a 15,027 y el error que se obtiene con ciertas técnicas del valor promedio
no es 0,042. Este error tiene dos cifras significativas, debe ser redondeado de tal manera que exhiba una sola cifra significativa. El 0,042 se transforma en 0,04. Dos decimales y una sola cifra significativa. El error expresa la precisión que debe tener la cantidad asociada. Por lo tanto, la cantidad asociada t se redondea de tal manera que tenga solamente dos decimales, al igual que el error debe tener la misma precisión. Y al redondear, utilizamos el hecho de que el 7 es mayor que 5 y por lo tanto el 2 se incrementa en una unidad, pasando a ser un 3. Al realizar cálculos con cantidades que provienen de medidas, al realizar multiplicaciones o divisiones, el resultado final no debe tener más cifras significativas que el número con menos cifras significativas. Se trata de no reportar exactamente lo que te ofrece la pantalla de la calculadora. Por ejemplo, 2,3 por 3, 14, 15, 9. El resultado que te arroja la calculadora está allí. Sin embargo, 2,3 es el número involucrado en la operación, que tiene el menor número de cifras significativas, tiene 2. Debemos dejar el resultado con dos cifras significativas. Es la regla, es lo que estamos haciendo. El resultado se redondea de tal manera que quede con dos cifras significativas, 7,2. En cambio, si el primer número involucrado en la operación no es 2,3 sino 2,30, este tiene tres cifras significativas y el resultado debe redondearse de tal manera que quede con tres cifras significativas. En este último ejemplo, es una división de los números involucrados en la operación. El 0,62 es el que tiene menos cifras significativas, tiene 2. Y nuestro resultado debe ser redondeado de tal manera que quede con dos cifras significativas. Nótese que 0,62 tiene dos decimales y dos cifras significativas. Debemos dejar el resultado redondeado de tal manera que quede con dos cifras significativas, no con dos decimales. Cuando estamos tratando con operaciones que involucran sumas o restas, el resultado no debe tener más cifras significativas después de la coma decimal o del punto decimal si estás en un país anglosajón, que el sumando con menos cifras significativas después de la coma decimal. Por ejemplo, en esta operación, el sumando que tiene menos cifras significativas después del punto decimal es el 3,9, tiene solo 1. Por lo tanto, el resultado debe ser redondeado para dejarlo con el mismo número de cifras significativas después de la coma decimal, una sola. En el siguiente ejemplo, el dígito involucrado en la operación que tiene menos cifras significativas después de la coma decimal es el 55, que no tiene ninguno. Por lo tanto, el resultado debe ser redondeado de tal manera que quede sin ningún dígito después de la coma decimal. Finalmente, en esta operación, en la última, 8,2 tiene dos cifras significativas, pero 3,6 por 10 a la menos 2 también tiene dos cifras significativas. El resultado debe redondearse de tal manera que quede nada más con dos cifras significativas. Para finalizar, consideremos el sistema internacional de unidades.
El sistema internacional es, en realidad, el sistema métrico decimal modernizado. Es el sistema adoptado por convención internacional como el sistema universal. Pocos países no lo utilizan. El sistema consta de 7 unidades básicas: el kilogramo, el metro, el segundo, el amperio, el kelvin, el mol y la candela. Nótese que los símbolos que representan estas unidades no vienen acompañados de un punto final, porque no se trata de abreviaturas, sino de símbolos. Las unidades básicas, cada una de ellas está asociada a una magnitud. El segundo al tiempo, el metro a la longitud, el kilogramo a la masa, el amperio a la corriente eléctrica, el kelvin a la temperatura termodinámica, el mol a la cantidad de sustancia, la candela a la intensidad luminosa. Algunos textos refieren a las 3 primeras unidades, segundo, metro y kilogramo, como adaptadas a la escala humana. Nótese la presencia del amperio. Se pudiera creer que el amperio es una unidad derivada debido a que es el cociente de 2 unidades, el culombio y el segundo, mas no. En este esquema, el amperio se considera una unidad básica. Con respecto al kelvin, lo correcto es decir kelvin, no grado kelvin. Y el kelvin está asociado a la temperatura termodinámica, que es distinta a la temperatura a secas. La temperatura termodinámica considera la existencia del cero absoluto. Nótese también la presencia de una unidad para la masa y otra unidad totalmente distinta para la cantidad de sustancia. Estas serían magnitudes distintas. Algunos textos y algunas personas incurren en la equivocación de creer que el mol es una unidad de masa. Estas cantidades tienen múltiplos y submúltiplos. Presentamos los prefijos y los símbolos asociados a cada uno de esos múltiplos y submúltiplos. Nótese que hasta el kilo todos los símbolos son letras minúsculas, desde el inferior en la tabla, correspondiente al yocto, hasta el correspondiente al kilo. Todos los símbolos son letras minúsculas. A partir del mega se emplean letras mayúsculas. Nótese también la presencia del mega. El mega, que está tan en la boca de muchas personas últimamente, el mega corresponde al millón, a 10 a la 6. Por encima de él está 10 a la 9, el giga. Sin embargo, detalle, el giga, que corresponde a 1000 millones, es el millardo que se utiliza en los países latinos, el millardo. Sin embargo, en los países anglosajones, el millardo corresponde al billón. Esto provoca un absoluto desastre en la correspondencia entre los hispanoparlantes y los anglosajones, debido a que entonces nuestro billón, que es el millón de millones, corresponde al trillón anglosajón. 1000 billones correspondería al cuatrillón de los anglosajones y el trillón correspondería al quintillón de los anglosajones. Un absoluto desastre. Nótese también hacia abajo la presencia del nano, 10 a la menos 9. 10 a la menos 9 es una escala que está sumamente en boga porque los fenómenos que se obtienen tienen aplicaciones científicas y tecnológicas que están muy en boga. Es de mucho interés en la comunidad científica y tecnológica y es posible que ustedes realicen su trabajo de grado en nanociencia o nanotecnología. Por debajo de nano tenemos el pico y el femto, 10 a la menos 12 y 10 a la menos 15. Muchas de las medidas
en el laboratorio medidas eléctricas se realizan con esos submúltiplos.